Hola, ¿cómo están? Este es el cuarto intento para hacer este video. Quiero decir que hace bastante calor. Bien, los otros videos anteriores que filmé están horribles porque fueron muy largos, así que este va a ser, espero que el corte final. Bien, para iniciar, no voy a subir más actividades por una cuestión de que ya en realidad no nos queda mucho tiempo para trabajar. Yo quería llegar al punto donde vemos globalización y vemos el punto donde las disciplinas comienzan a cruzarse, que sería nuestro cierre, pero en realidad no lo vamos a poder hacer, ya que estamos muy encima de la fecha de cierre de nuestras clases. Es una lástima porque esto de hecho sería un poco más rápido si estuviéramos en el aula, pero de todos modos, bueno, lo tendremos que hacer así. Bien, para iniciar, este video es más que nada para darles un panorama general de lo que nosotros hemos visto dentro del área, con la primera premisa que les voy a dar, ¿sí? Ustedes habrán notado que yo trabajo mucho la historia en el área de lenguajes artísticos. Pero trabajo la historia por una cuestión de que en muchos casos cuando vemos al arte siempre lo vemos como un objeto que está aislado, ¿sí? Que parece perder su historia cuando lo analizamos de forma independiente o incluso cuando está colgado dentro de una galería. Cuando me refiero a perder su historia es, por así decirlo, descontextualizado, ¿sí? Y en muchos casos otras personas ven al arte como algo independiente del hombre, cuando en realidad el arte es una parte esencial de las ideas de él. Entonces, cuando yo veo en el área temas como la historia, temas como procesos de como corrientes de pensamiento, pretendo que exista o que ustedes entiendan que arte, y creo que no me quedó bien, que el arte y el hombre, ¿sí?, no están separados, sino que están relacionados y vinculados. El hombre no produce si no tiene el insumo de la realidad en la que está viviendo. Me explico, ¿sí? El hombre del paleolítico, del neolítico, pinta lo que ve, pinta lo que siente, pinta lo que necesita, ¿sí? Por tanto, las representaciones de los animales, las representaciones de los chamanes, ¿sí?, de objetos sacros. Un ejemplo muy burdo. Bien, siempre cuando consideren la idea de arte, siempre véanlo vinculada a el hombre. Es mucho más comprensible cuando ustedes hablan en historia y ven, por ejemplo, las obras de arte de determinado periodo, por ejemplo, en lo más típico, ¿sí? Cuando ven la Revolución Francesa. Pongamos un ejemplo de un error en los libros de historia. Cuando ven la Revolución Francesa, ¿sí?, habitualmente ven a la libertad guiando al pueblo. Se supone en realidad que esa es la representación de Francia, ¿sí?, guiando al pueblo en la revolución, pero en realidad hay un error directamente en el uso de esa imagen, porque en realidad esa representación de Delacroix no representa la idea de la Revolución Francesa en 1779, sino más bien la idea de la revolución que se generó después, ¿sí?, durante el periodo de Napoleón III, que creo que era el sobrino, no me acuerdo. Fíjense que ahí tenemos una imagen descontextualizada, malinterpretada, que carece de contexto. Nosotros la comprendemos en su lugar como si fuese de la Revolución Francesa, cuando en realidad es de décadas posteriores. Nada que ver
pero es un error en el que nosotros recaemos, ¿sí? Esa descontextualización se ve mucho mejor cuando pensamos esa obra, pero cuando vamos a una galería muchas veces nos encontramos con que parece como que los artistas hacen una raya o tres y los cuelgan en un cuadro, cuando en realidad el proceso de producción es mucho más complejo, ¿sí? Tiene vínculos sociales mucho más complejos también, y por así decirlo, no uso la palabra inspiración, pero tiene asidero, tiene un basamento, ¿sí? Dentro de lo que es la comunidad y dentro de la sociedad en la que está incluido, ¿sí? Hoy en día, sí, esa sociedad es una sociedad global, es una sociedad conectada en tiempo y forma, ¿sí? Ustedes podrán observar, por ejemplo, el fenómeno de Maradona. Eh, Cuando Maradona murió, ¿sí? Eh, no es que no es que las personas lo hayan descubierto en ese momento, sino que en realidad habían personas que ya conocían su hito, ya conocían su vida, sus errores y sus problemas, y al enterarse, digo, de hecho, nosotros tuvimos, al enterarse de la muerte, nosotros tuvimos acceso a un montón de situaciones que le dieron homenaje a ese hombre, ¿sí? Pueden ir desde, no sé, desde cuando Messi se saca la camiseta, poniéndole en Nápoles, poniéndole el nombre de Diego a un estadio, por ejemplo, los tributos en Japón, en China, en India, mucho. Incluso los Puma, que es algo que por ahí no corresponde hablar, pero bueno. Entonces, los artistas hoy en día están imbuidos en una especie de aldea global, ¿sí? Por eso es que mi intención era trabajar con globalización. Pero vamos a el resumen que nosotros tuvimos del año, ¿sí? Bien, verán acá una especie de mapa, ¿sí? Y nosotros arrancamos con la producción artística como producción humana, ¿sí? En este tema, nosotros trabajamos el poema de Tagore, discutiendo con Einstein, ¿sí? ¿Cuál era la idea que tenía ese poema? La idea principal era poner en paralelo, ¿sí? En la misma posición, la producción artística y la producción científica. ¿Qué tienen de parecido a ambos? En realidad son producciones humanas, ¿sí? Tagore discute con Einstein y le dice, bueno, no puedes creer que en realidad el arte es externo al hombre porque en realidad le pertenece, es parte de su esencia, así como la ciencia. Entonces, nosotros tenemos que comprender la producción, tenemos que entender la obra de arte como producción humana, ¿sí? Siempre en contexto, ¿sí? Luego de eso, nosotros pasamos a trabajar un poco, a analizar un poco sobre el tema de la representación del hombre y la mujer, y vimos dos textos, ¿sí? Uno de Isabel Genovés, una española, y el otro de Todorov, que Todorov no me acuerdo si es Yougoslavo o no me acuerdo. Y el otro de Svetan Todorov. ¿Por qué vimos esto? ¿Sí? Porque si nosotros consideramos la idea de producción humana, ¿sí? No podemos considerar que la producción humana va a ser siempre, desde que inicia hasta que termina, igual. No va a ser siempre igual. Este texto nos muestra cómo la representación del hombre cambia en la medida en que el hombre se hace, no sé cómo decirlo, se reconoce a sí mismo como ser, como hombre, como ser social, como ser político, digamos, como diría mi profesora de clásica, un zoom politicón. Hacía este gesto medio extraño. De todos modos, cuando el hombre se comienza a tener esa vida social, se reconoce como una persona que puede dominar a otras, comienza a tener autoridad y dominar, comienza a crear imperios, ¿sí? Su idea de representación de sí mismo, ¿sí? Se transforma, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo a una idea de representación. Antes se creía que el mundo
voy a hacer, este ya está gastado. Que la Tierra era el centro del universo. ¿Sí? Y que el Sol y la Luna y todas esas. Esa es una idea de representación, ¿sí? La idea de la idea geocéntrica donde aparece la Tierra, ¿sí? Como el centro del universo. El modelo coperniano, la representación coperniana, la que nosotros comprendemos, ¿sí? Es que el Sol, ¿sí? es una estrella, ¿sí? Y que nosotros lo orbitamos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos representaciones. Es equiparable a la idea de el hombre cuando se reconoce a sí mismo, ¿sí? Como ser creador, como proveedor, ¿sí? Como emperador. Y después vimos la representación de la mujer, pero ahí se presenta un poco con el tema de la discusión más actual sobre el feminismo. ¿Qué pasa con el feminismo y el patriarcado? ¿Qué pasa con la representación de la mujer? La mujer, por así decirlo, no se representaba a sí misma, ¿sí? No se empieza a representar hasta la actualidad. Digamos actualidad, cuando digo actualidad estoy refiriéndome a 100 años, porque la lucha de las mujeres no viene de hoy ni de ayer, sino que viene desde hace mucho tiempo. Pero en la antigüedad, por ejemplo, hasta lo que es la entrada del siglo XX, la mujer no tenía acceso a lo que es la posibilidad de autodefinirse, no me sale la palabra que habitualmente utilizan, pero una idea de autodefinirse, autorreconocerse, ¿sí? No podía ser independiente. Y las representaciones de la mujer habitualmente están siempre pegadas, ¿sí? A la concepción de la mujer con relación a la fertilidad, la mujer con relación a lo erótico, lo sensual, la mujer con relación a la proscripción, ¿sí? Por ser pecadora, o la mujer con relación a lo sensual, de vuelta en el caso de finales del Renacimiento y el manierismo. Bien, fíjense que acá tenemos que la producción artística es una producción humana, pero no es una producción que sea estanca e igual, ¿sí? Sino que cambia, pero cambia porque las cosmovisiones cambian, ¿sí? Vuelvo al modelo de la heliocentricidad y la geocentricidad. ¿Qué ocurre? En la cosmovisión es una forma de organizar el mundo que tienen nuestras personas. Nosotros tenemos una cosmovisión global, ¿sí? Conectada en una aldea global donde nos enteramos de todo, ¿sí? De todo lo que pasa en tiempo real. De hecho, nos resulta muy difícil no estar enfrente de una red social por mucho tiempo, ¿sí? Ya que estamos constantemente entrando a Facebook, podemos entrar en Twitter, ¿sí? Podemos entrar en correo electrónico. Entonces estamos completamente conectados 24 horas, ¿sí? ¿Qué ocurre? La cosmovisión es una forma de interpretar el espacio que ocupa este hombre, ¿sí? Y la cosmovisión también le da normas. La cosmovisión son normas, formas de vida, en general, digo, estructuras que tiene una sociedad y que organizan las relaciones sociales, ¿sí? Estas cosas, ¿sí? Son las que le dan un panorama, una idea del lugar donde se encuentra el hombre. Y al mismo tiempo, ¿sí? El hombre construye con esta cosmovisión una representación del lugar en el que está, ¿sí? Por tanto, el arte, vuelvo a repetir, no es algo que aparece creado de la nada, sino que viene de un contexto, ¿sí? Viene de una cosmovisión, de normas, de ideas, de formas de vida, de estructuras que tiene el hombre,
que reglamentan tanto su comportamiento como la producción artística. Bien, la cosmovisión, vuelvo a repetir y así muy sucintamente, son formas de organizar el universo. Digamos, en forma sencilla, la concepción geocéntrica, cuando hablamos de la Tierra como centro del universo, es una forma de cosmovisión, y la concepción heliocéntrica, o la heliocentricidad, es una forma de concepción actual, es la que nosotros conocemos. Pero no se cambia de un día para el otro esta cosmovisión del mundo, ¿sí? Requiere de crisis, de problemas de representación, de problemas de normas, de contradicciones, ¿sí? Hay una palabra que también la podría definir, pero más que nada sobre lo teórico. Paradigma. No sé si se ve. Sí, se ve. ¿Qué ocurre? Los paradigmas, ¿sí?, son ideas que sostenemos y que pueden quebrarse o romperse, ¿sí? Cuando se quiebra un paradigma, se pasa a otro que lo reemplaza, que reemplaza las contradicciones que aparecen. Estoy dando una definición muy mala de paradigma, pero muchas veces los paradigmas también son formas de... también en el arte hay paradigmas de representación, ¿sí? Y el arte incluso, como decía, no es producción lineal, no es que siempre va a ser igual, sino que existen transformaciones, y cuando cambia la cosmovisión, la forma de representar también cambia, ¿sí? Bien, cuando expliqué esto, es acá donde entra la palabra paradigma y la palabra crisis, ¿sí? La estética, ¿sí?, es una rama de la filosofía que se encarga directamente de plantear algunas problemáticas en la construcción o en la comprensión de lo que es el arte, ¿sí? Y nosotros, cuando vimos estética, la tratamos de alejar lo más posible de la idea de belleza, ¿sí? Usamos la idea de belleza, pero nos apartamos de esa idea de la representación de lo bello, porque en realidad el arte para nosotros no tiene que ser comprendido así, sino que tiene que ser comprendido conceptualmente bajo otras herramientas, ¿sí? Por tanto, nosotros nos alejamos de la idea de belleza para ver qué ideas se podían utilizar para interpretar alguna representación. Llegamos al punto de que nos quedamos en la idea de Kant, ¿sí?, con respecto a la concepción subjetiva de la representación. Justo ahí, bueno, ya me había ido, vimos a Platón, vimos a Aristóteles, vimos un poco sobre la concepción de no me sale la palabra, del medioevo y del Renacimiento, ¿sí?, con Vasari, con Tomás de Aquino, y cerramos con Kant, ¿sí?, sobre la última idea que nosotros estábamos hablando. Luego de eso, ¿sí?, nosotros trabajamos sobre los movimientos, que fue por ahí más que nada una exploración sobre qué es lo que pasaba cuando se desarrollaba el cubismo, cuando se desarrollaban las vanguardias. Vimos movimientos artísticos, pero yo les di algunos movimientos para analizar, que vimos romanticismo, vimos renacimiento, vimos románico. Y el objetivo de los movimientos artísticos es comprender, ¿sí?, y vuelvo a la misma idea, que la representación no es lineal, ¿sí? No quiere decir que el arte va a ser en el 800 a.C. igual que en el 2020, ¿sí? Me van a decir, bueno, el profesor es bastante idiota porque nos está diciendo que nos está recalcando algo que parece obvio. Sí, puede parecer muy obvio, pero muchas veces, ¿sí?, pensamos tanto en lo que son las leyendas de
el arte como son Picasso o Da Vinci, que a veces nos olvidamos del tiempo que ocuparon, ¿sí? No se lo cuenten a nadie, pero yo tuve un alumno que pensaba, no voy a decir el nombre, que Picasso y Leonardo eran contemporáneos. Una corrección que tuve que hacer y explicar. Pero muchas veces caemos en estas cosas que son casi infantiles, de considerar a la imagen, sí, no estoy diciendo de que piensen que ustedes piensen que Picasso y Leonardo eran contemporáneos, sino que considerar a la imagen como siempre igual, cuando en realidad la imagen o la representación del mundo, sí, es diferente en cada momento, sí. Es la imagen del mundo o la representación es diferente, era diferente antes de que Galileo Galilei descubriera que no girábamos, que el universo no giraba alrededor nuestro, sino que nosotros giramos alrededor del Sol. Era diferente hasta que, por ejemplo, se generó, la representación no fue la misma o el arte no fue el mismo desde que, por ejemplo, se generó la Revolución Francesa. Hoy no es el arte el mismo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vemos artistas que trabajan con video, vemos artistas que hacen instalaciones, ya no vemos a personas pintar, ¿sí? Que no quiere decir que haya muerto el arte, no llegamos a ver la muerte del arte, pero bueno, que no quiere decir que haya muerto el arte, sino que la concepción, la cosmovisión y estas ideas estéticas que nosotros tenemos hoy en día no son iguales, ¿sí?, a las de años anteriores. Fueron 22 minutos y creo que lo hice bastante rápido. Se está poniendo un poco nublado, notarán un poco con la luz del contexto en el que estoy. No sé cómo se ve. A mí me hubiera gustado trabajar 3 o 4 ejercicios más de lectura. Habitualmente esta área siempre es de esta clase, por lo menos para mí, de esta clase casi teórica en esa dirección. Si estuviéramos en un año normal, tendríamos algunas actividades de producción plástica que sería mucho más sencillo de llevar que estas clases así. Sepan que fue un año irregular, muy difícil de llevar, muy difícil de trabajar, de hecho. Vimos un montón de cosas y nos queda todavía camino por continuar. Así que fue un año difícil. Yo espero que no haya sido tan hincha bola con ustedes, porque habitualmente soy de ese tipo, de ser hincha guinda. Así que por las notas, si tienen alguna pregunta, me escriben y responderé. Espero que hayan estado bien, espero que hayan disfrutado por lo menos de ver los videos, las películas, los cómics que les dejé. Y bueno, nos vemos el año que viene y siempre sale el sol, así que volveremos. Nos vemos, muchos saludos.